Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. Espero hoy se encuentren muy bien. Eh, Hoy es un día de bendición, un día más de poder compartir en familia, poder compartir con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, los que tienen aún la fortuna de tenerlos. Le damos la bienvenida a esta reunión virtual para alabar el nombre de Dios, para exaltar su nombre. Nos congregamos como familia, asambleas de Dios, porque somos un solo cuerpo, somos una sola familia para poder exaltar su nombre. Así que busque una silla, así como estamos nosotros con Marce, busque un lugar bien como para escuchar la palabra que hoy trae nuestro querido pastor. Hoy quiero bendecirles allá en su casa, quiero que se conecte, quiero que trate de sacar ese tiempo realmente para buscar su presencia, para escuchar esa palabra que hoy nos va a bendecir, nos va a transformar y va a traer una respuesta a nuestra necesidad, no solamente a nuestra necesidad personal, sino también a nuestra necesidad física, a nuestra necesidad familiar y la necesidad que en este momento está pasando a un Colombia entera, que necesita de Cristo. Colombia necesita de Jesús. Colombia, los jóvenes, los niños necesitan realmente de Jesús. Así que, pues bueno, Dios te bendiga, Marce. Buenas noches. Buenas Y noches. te oí para que nos compartas un poquito de la palabra del Señor el día de hoy. Sí, así que busque ahí la Biblia. Es importante que ustedes la tengan en sus manos, que busquen los pasajes, los capítulos y que los tengan ahí presentes. Entonces vamos a buscar en Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a dar un tiempecito a que busque Primera de Timoteo, capítulo 2. Esto es algo importante. El título dice Instrucciones sobre la oración. Eh, Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. De estos pasajes es importante en lo que está pasando ahorita Colombia con el tema de las protestas, con el tema de que hay muchas inconformidades que están pasando y es importante que nosotros tengamos esa paz y esa tranquilidad de parte de Dios y que nosotros estemos orando. Somos personas temerosas de Dios, somos personas que hacemos nuestros devocionales, buscamos a Dios y que es más importante de que Dios conoce todas las cosas y que Dios sabe lo que está pasando. Así que nosotros nos podamos descargar en Dios y orar. Dice el versículo 1 en adelante, dice de esta manera: exhorto ante todo a que se hagan rogatorias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así que en nuestras oraciones estemos orando por Colombia, estemos orando por los gobernantes, por nuestro propio presidente, porque a veces nos quejamos y a veces sí, también nosotros podemos tener inconformidades y decir esto no nos parece bien o esto no está correcto o qué pasa con la justicia, pero Dios es el que nos da la sabiduría y Él es el que nos da la paz y la tranquilidad, y que nosotros estemos orando por nuestro país, de que Dios también tenga la sabiduría y la revelación de parte de Dios. Entonces así, donde tú estás, dispón tu corazón, cierra tus ojos, que tu corazón esté dispuesto en este momento para orar. Vamos a orar por nuestro país, primero dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Maravilloso Dios, tú eres grande, Sí, Señor. tú eres poderoso, a ti sea toda la gloria y la honra, Señor, porque tú eres digno de alabar, tú eres digno de glorificar. No hay nadie como tú, Señor. Sabemos que no hay nadie como tú. Sabemos que tú eres nuestro Rey de Reyes, eres nuestro Señor de señores, y ponemos aquí delante de tu presencia nuestra familia. Gracias, Dios, por guardarnos. Gracias por guardar nuestra familia, por cuidarnos, porque tú estás, tu presencia está ahí paseándose, rodeando todo lo que nosotros somos, donde están en una habitación, en la sala. Tú estás ahí, Señor.
estás tocando nuestro corazón y oramos por nuestro país, por Colombia, Señor, está en tus manos. En un pasaje dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento y que eso no nos ocurra a nosotros. Que tú estés, que nosotros oremos cada momento por nuestro país. Esa misericordia tuya está en nosotros, esa fidelidad tuya está en nosotros, que te ponemos delante de ti, esos gobernantes, Señor, para que haya alguien también hablando de tu presencia, hablando de lo que tú eres a través de esa gente, Señor, que el presidente conozca de tu presencia, conozca de ti, Señor, y que tenga temor, esos gobernantes también tengan temor. Ahorita los jóvenes, Señor, conozcan de ti, que también tengan temor de que hay cosas, Señor, que nos puede llenar, y esa es tu presencia, llena nuestro corazón. Tú nos llenas de paz, Señor. Eres tú quien maneja nuestra vida y que ellos puedan entender. Estás tú en medio de nosotros, Señor, y aquí estamos para adorarte, para bendecirte. Levantamos nuestras manos a ti, las levantamos, porque tú eres digno de glorificar y eres digno de alabar. Y creemos en ti, Señor, creemos en lo que harás en nosotros. Así es, Señor, te damos gracias por estar aquí, Señor. Empieza a buscar un lugar, dile, Señor, hoy levanto mis manos a ti para buscarte, anhelarte. Invitamos tu presencia, Señor, en este lugar. Invitamos tu amor, invitamos tu presencia, tu paz, Señor, tu reconciliación. Trae esa lluvia temprana y tardía, Jesús. Manos. Bueno, levante sus manos ahí donde está. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levante sus manos y dile, Señor, te adoro. Bendigo a tu pueblo, Señor. Enciéndenos con el amor de tu Espíritu Santo. Enciéndenos con el amor tuyo, Señor. Enciéndenos en amor, Jesús.
trae altares de adoración, levanta altares de adoración sobre Colombia entera, Padre Santo. Aún en medio de las protestas se pueda aún predicar tu palabra, Señor. Oh, 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 El Señor, quiero levantar, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dile, Señor, cuánto te adoro, Señor. Te adora mi alma, Jesús. Quisiera que cerrar sus ojos ahí donde está. Dile, Señor, quiero encontrarme con tu amor, con tu presencia. Precioso, precioso Señor, desciende a ese lugar. Desciende ese lugar, amado Salvador. Toda la gloria, toda la honra, precioso toda la gloria, toda la honra, precioso. En ti. Te adoramos, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Y de todo el oro. Sí, Señor, tú todo lo ves. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, Jesús. Aquí estás con nosotros. Aquí está tu amor. Aquí está tu presencia. Esa que nos envuelve, esa que nos acobija, llena todo nuestro ser, llena nuestros pensamientos, llena nuestro corazón de ti.
Aunque pase el tiempo, te seguiré, te seguiré, te seguiré. Oh, 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 oh. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Dile, Señor, aunque pase el tiempo. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. 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 Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Ni de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Oh, oh, oh. Tienes el control, oh Dios, y escuchamos tu voz. Escucho el eco de tu voz, Resonando, resonando en mi interior. Sus palabras me sostendrán y me
me da seguridad. Los velos están cayendo y hoy me vuelvo a levantar. Los velos están cayendo y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Vamos a declararlo allí. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Nunca, nunca. Señor, te damos gracias por este momento tan especial. Si hay alguna necesidad, si hay algo por qué orar, escríbalo allí. Mientras adoramos el nombre de Dios, mientras exaltamos, por más mínima que sea, hoy podamos levantar ese altar de adoración allá en nuestra casa y decirle: Señor, tú tienes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Decláralo allí. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu amor, por tu gracia. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Dios les bendiga. Sigan conectados con nosotros. Prepare su corazón para que tenga ese tiempo de adoración, ese tiempo de búsqueda de la palabra de Dios, y que esa palabra que hoy trae a través de tu siervo sea de bendición para nuestras vidas y que cambie nuestra manera de pensar. Dios los bendiga y que tengan un lindo y hermoso servicio. Amén. Amén. Cordial saludo a todos los amigos y hermanos que nos escuchan y nos ven en esta hora a través de esos medios. Dios continúe bendiciendo sus vidas en gran manera.
Quiero compartir con ustedes un texto de la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18 en adelante. Dice así la escritura en esta porción bíblica: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos a ti toda honra, gloria, alabanza y adoración. Que seas tú, bendito Espíritu Santo de Dios, el Maestro que guía toda verdad, obrando en el corazón de cada persona, y que sea tu lluvia, Espíritu Santo, regando la semilla de esta palabra para que crezca, para que dé fruto y permanezca para siempre. Te damos a ti, Dios Padre Santo, toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el capítulo 3 de esta segunda epístola del apóstol Pedro es la conclusión del versículo 18, donde nos dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol se está refiriendo con este versículo a la importancia que tiene el creyente y la necesidad que tiene de crecer en la vida espiritual. Porque en ese capítulo 3 había una serie de cuestionamientos de parte de los creyentes de aquella época con respecto al retorno del Señor Jesucristo. Aún muchos llegaron a poner en duda de que quién sabe si el Señor sí vendría por segunda vez. Bien, ese es un tema bien interesante que Pedro lo está explicando a través de todo ese capítulo 3, pero entonces, como dije, y está ahí en el versículo 18, para el apóstol Pedro, lo más recomendado para los creyentes es que se preocupen por crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo el Señor. Yo pregunto entonces, de acuerdo a la palabra, ¿qué es crecer? Vemos que la palabra crecer implica entonces dinamismo en cuanto que significa ensanchar, significa abundar, significa pasar de un nivel a otro. Bueno, todos estos son sinónimos de lo que significa la palabra crecer. Es abundar, es expandirse, es ensancharse, en fin, es multiplicarse, es desarrollarse. Bien, pero dice entonces el apóstol Pedro allí en su segunda epístola que nos preocupemos por ese crecimiento, pero también en el conocimiento de Jesucristo el Señor. Ahora, la iglesia como cuerpo de Cristo es un organismo vivo, es decir, la iglesia tiene vida. Y por lo tanto, todo organismo vivo tiene desarrollo, tiene crecimiento, tiene multiplicación. Es decir, que en este caso, entonces, la iglesia del Señor está llamada a multiplicarse, a desarrollarse, a expandirse, a ensancharse, a crecer a otro nivel. Quiero compartir algo importante, o mejor, 3 aspectos con respecto al crecimiento. Primero, el crecimiento en la vida espiritual del creyente. Hay un aspecto importantísimo y creo que hoy más que nunca se hace necesario reflexionar con respecto a él. Y es cuando el apóstol Pablo, en su primera epístola a los tesalonicenses, allí por el capítulo 3, dice de la siguiente manera, y me voy a permitir leerlo y dar una pequeña explicación con respecto a esto. En Tesalonicenses dije capítulo 3, versículo 12. Dice, y el Señor os haga crecer. Oiga, qué importante. Estamos hablando de crecimiento. Por lo tanto, o mejor, quiero decir desde ahora, el título de esta reflexión, del mensaje de esta hora es el crecimiento espiritual del creyente. Y dice así, y el Señor os haga crecer y abundar en amor
unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Qué importante esa palabra. Está hablando el apóstol entonces de un crecimiento abundante en algo que hoy le hace falta al mundo, a la gente en este momento. Cuando vivimos en una situación de tanto odio, de tanta violencia, de tanta malquerencia, tanta rencilla, qué sé yo, todo esto es lo que hoy estamos percibiendo, una falta de amor, una falta de comprensión, y aún, ¿por qué no decirlo? Aún dentro de nuestras mismas congregaciones, aún dentro de nuestras mismas iglesias como cuerpo de Cristo, encontramos también ciertas actitudes de muchos cristianos, de muchos creyentes, y a veces no somos fáciles en aceptarnos, no somos fáciles en perdonar. Y con respecto a esto del amor, la iglesia tiene que ser la primera en dar amor, porque Jesús mismo lo dijo claramente. En esto conocerán, y hay un texto en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, y dice la Escritura, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tienen amor unos para con otros. Qué importante ese texto de la palabra. Ahora, Jesús dice que es en el amor que van a reconocer los demás que somos sus discípulos. Pero a veces pensamos que la gente nos reconoce, y mucha gente piensa que es reconocida, es aceptada, es valorada por los dones. Y muchos se esfuerzan quizás en esa parte, ¿no? Que sean reconocidos porque tienen el don de la sanidad de enfermos, porque tienen el don de la interpretación de lenguas o de la profecía, o qué sé yo, o la buena dirección de un culto o de una buena alabanza. Pero Jesús dice que es en el amor que le vamos a reconocer. Y el apóstol Pablo, allí en su epístola a los Gálatas, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Mire, qué importante eso. El apóstol Pablo coloca como primer fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente, del creyente que verdaderamente tiene la presencia del Espíritu, que verdaderamente tiene el amor de Dios en su corazón. El apóstol Pablo coloca en primer lugar el amor. Así que nos van a reconocer. El mismo Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero quiero leer un texto todavía, o mejor, unas 3 porciones de la misma palabra del Señor, cuando en la segunda epístola a los tesalonicenses, el mismo Pablo en capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente manera. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Otra vez está hablando allí a través de la palabra la necesidad de que el amor de Dios sea abundante en cada una de nuestras vidas. Y le voy a llevar entonces también con otro versículo más de la palabra, cuando el apóstol Pedro dice allí en su primera epístola, en el capítulo 4 y en el versículo 8, dice de la siguiente manera. Dice textualmente, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Está hablando el apóstol Pedro entonces una vez más acerca de la importancia del amor verdadero, el amor sincero, que es fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mirando un texto más de la palabra, dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 20. Dice la escritura de la siguiente manera, versículo
versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¡Qué palabra tan maravillosa! Así que, importante dice el versículo 21, y nosotros tenemos ese mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra que hoy es tan urgente, tan necesaria para nosotros dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo. Porque aún a veces hacemos diferencias porque tenemos ciertos dones, ciertas cualidades, porque nos gusta cierta clase de personas, porque simpatizamos muy bien con ellas. A veces formamos de verdad ciertos núcleos, ciertos grupos donde como que nadie puede más entrar a pertenecer aquí o a ser parte de esto por nuestros talentos, por nuestras capacidades, por nuestros dones, por nuestros frutos, qué sé yo. A veces tratamos de clasificarnos, pero qué importante, el Señor nos habla: por sus frutos los conoceréis. Ahora, hay otro aspecto importante en el cual es urgente y es necesario que tengamos o prestemos atención con respecto al crecimiento. Voy a llevarle entonces a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y le voy a invitar en el capítulo 15, versículo 58. Dice así la escritura, la palabra del Señor. 15, 58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué importante esto. Hoy se hace necesario y es urgente que detengamos o miremos la importancia de esta palabra. Dice Pablo: así que, hermanos míos amados, estad firmes. Y la palabra firme aquí significa estar atento, estar despierto. Esto quiere decir, usted no puede ser ahí para, como dicen por ahí popularmente, para dónde va Vicente, para dónde va la gente. No. Aquí el apóstol nos está diciendo: estén atentos, estén despiertos, sepan acerca de la importancia del llamado que ustedes han tenido en su vida. Estar atento, estar despierto significa prestar atención. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿A qué me ha llamado el Señor a mí? Estar atento, estar despierto es prestar atención a lo que el Señor me indica a través de su bendita palabra. No podemos entonces, como mucha gente dice, bueno, el diablo me ha hecho caer, y hay gente que vive caída, echándole la culpa al diablo, pero muchas veces son sus errores, es su falta de sindéresis, es su falta de prestar atención. Pero dice la escritura, la palabra del Señor allí, además de estar firmes, significa, dice, sean constantes, estad firmes y constantes. Constante significa entonces que persona que está perseverando, es persona que está atenta, es persona que está despierta, es persona que está, como dicen por ahí, con las pilas puestas. Estar constante significa estar ahí firme, permaneciendo firme a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias adversas que muchas veces tenemos. Pero luego dice el apóstol Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre. Otra vez encontramos la palabra crecimiento. Es decir, estamos llamados a crecer con firmeza, con constancia, con perseverancia. Estad firmes y constantes. Pero
esto está acompañado de una promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, esta palabra está acompañada de la promesa, de una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que todo lo que usted hace, todo lo que usted y yo hacemos por la obra del Señor, tarde o temprano tendrá su respuesta, tendrá su recompensa. Hay un texto más que quiero llevarle a usted en el libro de los Hebreos. Vaya conmigo a la escritura, en el texto a los Hebreos, capítulo 6, dice, y versículo 10, dice, porque Dios no es injusto. Mire esa palabra. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando habla aquí de servir a los santos, es todo lo que usted hace por la obra del Señor. Así sea lo más insignificante, lo más sencillo, lo más elemental. Todo lo que usted hace por el avance de la obra del Señor, por instaurar el reino de Dios, por perfeccionar poco a poco ese trabajo en la obra del Señor, dice la Escritura, Dios no se olvida de dar su recompensa a su debido tiempo. Dios le recompensará, Él sabrá cómo, de qué manera le recompensa su esfuerzo, su trabajo, su compromiso en la obra del Señor. ¿Y cómo puede usted crecer en la obra del Señor? Primeramente, cuando nos dedicamos a la oración. Es una herramienta para crecer allí a través de la oración. Cuando yo leo la palabra del Señor, allí yo me estoy alimentando, estoy creciendo por el conocimiento del Señor, de su palabra. A través de la Escritura yo voy creciendo, me voy alimentando, me voy fortaleciendo. No olvidemos, la palabra trae sanidad, trae liberación, la palabra rompe las cadenas, la palabra quiebra los yugos. Ahora, ¿qué más podemos decir? No solamente con la oración y la lectura de la Escritura, cuando usted se involucra en el plan pastoral de la iglesia, en la visión pastoral de la iglesia, cuando usted se involucra en el trabajo del evangelismo, cuando usted tiene la forma de poderse comprar un buen libro que le va a ayudar en alguna área de su vida. Esto le va a dar a usted entonces un desarrollo, un crecimiento en la vida espiritual. Cuando usted asiste a un seminario, un taller, una escuela bíblica, que todo estas son herramientas como manera de ir alimentando su crecimiento en la vida espiritual. Voy a llevarle por último a un tercer aspecto bien importante con respecto al crecimiento. Y es cuando el mismo apóstol Pablo en su segunda carta o segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 15, dice de la siguiente manera: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Qué está diciendo el apóstol con respecto a este versículo? El apóstol está dando a entender que él no se gloría, no se preocupa por el trabajo que otros apóstoles, que otros ministros estén realizando, llevando a cabo en determinada iglesia, en determinada región. Pablo dice, no nos gloriamos desmedidamente en el trabajo del otro. Cada quien está haciendo lo suyo, cada quien está haciendo su trabajo. Qué importante esto. Esto nos muestra cómo no se trasteaban ovejas. Hoy día es muy fácil trastear ovejas. Sacamos ovejas de un corral o mejor de una iglesia y la lleva. Es que yo lo digo, es como sacar una oveja de un corral y meterla en otro. Y hay muchos hoy que por su falta de ética trastean creyentes de un lugar para el otro. Esto es totalmente incorrecto. Entonces dice Pablo, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe. Qué importante. Para Pablo lo más importante era la madurez
la certeza, la convicción en la fe que cada uno tenía. Entonces dice, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y hoy día sí que encontramos gente que balbucea, gente inestable con respecto a la fe. Muchas veces encontramos personas que dicen, oye, ¿quién pudiera tener la fe que tiene determinado pastor? Qué bueno para él que tiene tanta fe. ¿Qué será que yo no tengo fe? ¿Será que el Señor a mí ya no me oye? Ya me cansé de pedirle. ¿Y cuántas expresiones como esas estamos escuchando permanentemente? Hay un texto en la epístola a los Hebreos, a partir del capítulo 11, versículo 6, dice la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga esto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Esta palabra es bien interesante. Cuando usted y yo nos acercamos a la presencia de nuestro Dios, creamos de que Él está ahí, que Él nos está escuchando. Aún en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de las circunstancias adversas, en medio de la tempestad, en medio de esa noche oscura, usted crea que el Señor está ahí. Crea que Él no le ha desamparado, Él no le ha dejado. Crea que el Señor está ahí escuchándole. Y dígale, Señor, yo sé que tú me estás escuchando. Yo sé que tú estás aquí, Señor, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad. Señor, ahí estás tú. Dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador. ¿Qué significa? Que Él premia, bendice y recompensa, que Él contesta a su debido tiempo. Hay respuestas, bendiciones, milagros de Dios que llegan instantáneamente, pero otros quizás se demoran días, semanas, meses o aún hasta años para Dios dar una respuesta, ¿ya? Pero dice la Escritura, el que persevera hasta el fin alcanza. Ahora, para que haya un crecimiento nutrido, ¿qué necesitamos? Porque lo que leíamos en ese capítulo 3 del versículo 18 de la segunda epístola de Pedro, dice, crezcan en la gracia y el conocimiento. Ahora, ¿qué se necesita para que haya ese crecimiento abundante en el amor, en la firmeza y la constancia, ese crecimiento y esa madurez con respecto a la fe? ¿Qué necesitamos para que esto sea una realidad? Hay un texto que quiero que lo compartamos en la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a mirarlo en el capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para la salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Qué importante esa palabra. Entonces, ¿qué elemento necesitamos para ese crecimiento? Ese crecimiento en la fe, para que crezcamos en ese crecimiento con respecto al compromiso en la obra del Señor. ¿Qué necesitamos para ese crecimiento abundante en el amor? ¿Qué necesitamos para ese crecimiento en la gracia? Bueno, la palabra gracia siempre la hemos definido como don, regalo no merecido, pero también la palabra gracia tiene otras connotaciones. La palabra gracia significa también bondad, misericordia, dulzura, compasión, longanimidad, ternura. Oiga, qué precioso. Crezcan en todo esto. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Una fuente de nutrición abundante.
Y la primera fuente de nutrición abundante para que todo esto se logre es desear como niño recién nacido, dice el apóstol, la leche espiritual no adulterada. Y hay que tener mucho cuidado con respecto a la leche. Hoy día se reparte mucha leche, se brinda mucha leche. Hay leche que se brinda y se reparte de puerta en puerta. Hay leche que la conseguimos en la internet, en las redes sociales, los diferentes grupos en diferentes partes. Hoy día se reparte mucha leche a través de la televisión, qué sé yo, ¿verdad? Pero hay que saber qué clase de leche usted y yo comemos. Porque cuando se come una leche que no está en óptimas condiciones, sabemos bien los resultados. Las madres de familia que han criado hijos saben bien lo que significa darle a su bebé una leche que no está en óptimas condiciones. Esto trae a veces consecuencias, resultados nefastos. Viene la disentería, viene el subdesarrollo en el crecimiento de la vida de ese bebé. Cuando no se tiene una leche óptima en condiciones, viene entonces la desnutrición, viene el raquitismo, y sabemos bien que un bebé que tiene todos estos atrasos, pues no es lo mejor para el futuro de la vida de esa persona. Lo mismo sucede en la vida del creyente. Cuando el creyente se acostumbra a comer en todo lado, porque hay creyentes que son comensales de todo restaurante, viven de iglesia en iglesia, están en una y en otra parte, reciben un poquito de una cosa aquí, un poquito de otra allá, pero a la hora de la verdad no tienen crecimiento. Andan a veces con vacíos en su vida espiritual. Yo por eso le digo a usted, acostúmbrese a comer siempre en ese lugar donde haya un alimento sano, un alimento sólido, un alimento que verdaderamente le produzca una nutrición para su vida espiritual. Ahora, rápidamente, otra fuente de alimentación, de nutrición para una vida espiritual sana y correcta. Yo le voy a invitar para que en el Evangelio de Mateo, vaya conmigo capítulo 7 del Evangelio de Mateo, y a partir del versículo 24 leemos lo siguiente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y cayó porque fue fundada sobre la arena, y entonces dice la palabra, fue grande su ruina. Este versículo es la conclusión del mensaje que Jesús ha comenzado a dar desde el capítulo 5 de ese mismo evangelio de Mateo, el capítulo 5, capítulo 6 y ese capítulo 7. Yo llamo allí los artículos de la constitución del reino de Dios. Son los artículos de la constitución del reino de Dios que comienzan con el sermón del monte, de las bienaventuranzas. Puedo titular esos 3 capítulos como todo un modelo para una vida correcta según Dios. Pero dejémoslo entonces los artículos de la constitución del reino. Y Jesús entonces termina entonces con el versículo 24 diciendo que cualquiera pues que le oye todo lo que hay desde el capítulo 5 y lo que dije, los artículos de la constitución, el que oye esto lo pone en práctica. Jesús le compara como al hombre que edifica su vida sobre la roca eterna de los siglos. Jesús le compara como el hombre que está bien cimentado, que aunque vengan las tempestades de la vida,
aunque vengan las circunstancias adversas de la vida, aunque vengan la enfermedad, aunque venga la escasez, aunque vengan las situaciones cualquiera que sea, sabe permanecer firme y siempre va a tener sus ojos puestos en Jesús, como dice el autor de la epístola a los Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto que es bien interesante. Y como dijo el apóstol Pablo allí en su epístola a los Filipenses, el que está edificado sobre la roca es entonces aquel que está convencido de que el que comenzó en nosotros la buena obra, él la perfeccionará. Entonces, de manera que aunque vengan las tempestades, las adversidades de la vida, vamos a estar siempre firmes, porque hemos aprendido a edificar con fundamentos sólidos. Y ese fundamento sólido es la palabra, es Cristo mismo, la roca eterna de los siglos, la roca que permanece, la roca estable, la roca inconmovible. Y concluyo entonces como para tener otro ingrediente más para el crecimiento en la vida espiritual, le voy a llevar al libro de los Hebreos. Voy con usted y vaya conmigo. Entonces, al libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23, dice la Escritura: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Qué bien. Entonces está hablando el apóstol, el autor de la carta a los Hebreos, de la importancia que tenemos como creyentes, como cuerpo de Cristo, la necesidad de congregarnos. Por eso dice el Salmo 133, finalizando, dice que allí envía el Señor bendición y vida eterna. Porque ese Salmo 133 comienza diciendo: mirad cuán bueno, cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Y dice la Escritura, el mismo Jesús dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cuando yo me congrego, cuando yo me reúno, cuando usted lo hace igualmente, no podemos olvidar entonces que en medio de la congregación está la presencia del Señor. Y que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, la misma Escritura, el mismo Jesús lo dijo, todo lo que pidamos en su nombre al Padre será hecho. Así que ese sería un tercer ingrediente, una fuente de alimentación para el crecimiento espiritual del creyente. Así que pido en esta hora que sea el Espíritu Santo de Dios, el Maestro que guía a toda verdad, sembrando esta semilla de la palabra y mayormente regándola con su lluvia para que germine, para que crezca, para que dé fruto abundante. Así que yo le invito para que en este momento levante su corazón a Dios, ponga su confianza en Él y dígale: Espíritu Santo de Dios, permite que esta palabra pueda caer en buena tierra. Y la buena tierra es mi corazón. La buena tierra es mi vida. Señor Espíritu Santo, transforma, cambia aquello que necesito cambiar. Señor Espíritu Santo, que yo pueda ser verdaderamente esa persona que irradie el amor de Dios en mi corazón, que irradie el amor de Cristo en medio de las personas, cualquiera que sea la persona que está a mi alrededor, principalmente mi casa, mi familia. Señor Espíritu Santo, coloca ese fruto del amor de Dios en mi corazón, porque es lo más importante. Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis.
Dígale, Señor Espíritu Santo, que pueda ser yo una persona de compromiso, una persona firme, estable, una persona constante. Estad firmes, dice el apóstol, estad firmes y constantes para llevar a cabo el desarrollo y el crecimiento del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Soy miembro del cuerpo de Cristo y como miembro vivo del cuerpo de Cristo necesito que tu obra crezca, Señor. Dígale, Señor Espíritu Santo, fortalece mi fe, que yo pueda saber en medio de las adversidades de la vida que tú estás ahí, porque tu palabra me dice que el que persevera hasta el fin alcanza. Que yo me pueda nutrir siempre de tu palabra, que tu palabra sea siempre esa leche espiritual sana que debo comer para fortalecerme. Que yo pueda echar bases firmes sobre la roca eterna de los siglos, que se llama Jesucristo. Que yo pueda echar fundamentos sólidos en tu palabra. Y que me des también, Espíritu Santo, el afán y el deseo de buscarte a ti en la congregación, porque allí envías bendición y vida eterna. Porque yo sé que donde hay 2 o 3 congregados, lo has dicho en tu palabra, ahí estás, Señor, en medio de ellos. Por eso yo te alabo y te bendigo en esta hora y te doy toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y